De acuerdo, Verónica. ¿Ya? ¿Lista? Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de este seminario. El día de hoy vamos a presentar a la ponente. Primero, una pequeña semblanza académica sobre ella. Gudelia Espejo López eh, hizo una licenciatura y maestría en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El título de su tesis fue Rizoma, Devenir y Literatura Menor en la obra de Franz Kafka y Experiencia y Posibilidad Elegida en Gilles Deleuze y Félix Guattari. Hizo un diplomado en promoción del desarrollo humano a través de las artes, que fue avalado por la Secretaría de Cultura de Michoacán, y Rutas con Sentidos, Academia de Artes y Desarrollo Personal, un diplomado en filosofía para niños, un certificado por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y el Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Es encuadernadora desde el año 2012, profesora de tiempo completo en el Instituto de Educación Medio Superior de la Ciudad de México desde el año 2003 a la fecha. También es profesora temporal en la UAM Iztapalapa desde el 2020. Es coordinadora del ABC de Filosofía, del Diccionario Académico del IEMS, con 3 fascículos publicados. Y es importante decir que sus intereses de investigación giran en torno a la enseñanza de la filosofía en el nivel medio superior. Y bueno, como habrán visto en los, ay, en la publicidad sobre la sesión de hoy, ese será el tema a tratar. Así que le doy la palabra a Godelia. Muchas gracias por asistir. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas. Primero que nada quiero agradecer a la red por la aceptación para presentar mi trabajo y también quiero agradecer a Berta González por haber aceptado ser mi moderadora en este caso. Y pues el trabajo consta de una ponencia, 2 videos muy cortos de 1 o 2 minutos y una invitación. Entonces voy a comenzar. Muchísimas gracias. Mi trabajo se llama Hacer es pensar, Introducción al pensamiento medieval. Y dice, Alejandro Cerletti en el 2008 publicó un libro llamado La enseñanza de la filosofía como problema filosófico, donde plantea en resumidas cuentas 3 cosas. La primera, que no hay una formación académica para ser profesores en filosofía. La segunda, que consecuentemente por ello enseñamos filosofía como aprendimos filosofía. Y en ese sentido, por ejemplo, si alguien fue a escuela de monjas, su maestra monja dictaba su clase desde su cuadernillo amarillento que conservaba desde su paso por la prepa, con los apuntes que hizo en las clases con su maestra monja. El segundo caso es, según la consigna de si a mí, ahora maestro, me costó trabajo, a ti, alumno, te costará igual o más. Es decir, la letra con sangre entra, el llamado sadismo, un término que utiliza Néstor Brownstein para mencionar a aquellos que aprenden bajo sufrimiento y que les da colitis o que lloran para pasar una materia. El tercer caso, en el caso de haber tenido a profesores con mucho reconocimiento que leen en voz alta fragmentos de libros o textos completos de los clásicos y hacen comentarios de estos. Por ejemplo, en el caso de que a mí me enseñaron Hegel a través de Hippolyte y los comentarios de mi maestro. En otros casos, hay maestros que prefieren un vínculo más inmediato con los jóvenes y se los llevan a acampar y quizá bajo las estrellas poner a reflexionar, los pone a reflexionar o entre todos piensan en lo frágil y bella de la existencia humana. En fin, el problema que se plantea es cómo enseñamos filosofía. La tercera cosa que plantea Cerletti es enseñar, es construir una didáctica propia. Y en este sentido, me gustaría recordar que a finales de los años 60, Lippmann creó un método que tiene como objetivo desarrollar el pensamiento de los niños según sus etapas y edades. Utiliza relatos, situaciones específicas para que ellos cuestionen
recreen la historia con sus propias vivencias y recursos, propongan posibles soluciones y logren acuerdos, si es posible, con el fin de practicar una vida democrática. Lippmann nos mostró que el profesor de filosofía puede inventar nuevas estrategias de enseñanza a partir de su visión del mundo. Al hacerlo, se vuelve susceptible de transformación y al poner en práctica sus estrategias genera diferentes ambientes en el aula que permiten el desarrollo de sus estudiantes en diferentes sentidos, según cada quien y con sus propios intereses. Cuando estudiamos la carrera de filosofía, seguramente nos enamoramos de algunos filósofos más que de otros. Nos sentimos más atraídos y afines con unos y no con otros. Nos especializamos en una filosofía, en un filósofo y no en otros, o no en todos. Por ello me atrevo a confirmar lo que dice Serletti. Enseñamos filosofía como aprendimos filosofía. Pero retomo el ejemplo de Lippmann. La propuesta que tengo en ese sentido para hacer una introducción al pensamiento medieval se llama Encuadernadores y copistas en la Edad Media. Es una estrategia que ha sido aplicada en el 2017, 2019 y 2022 con estudiantes de educación media superior del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México para grupos de primer semestre, cuya asignatura gira en torno a la relación entre la filosofía y la vida cotidiana, y se desarrolla en el último mes de clases. Es decir, de un semestre, solo tomo un mes para trabajar esto de encuadernadores y copistas en la Edad Media. La metodología que utilizo en ese sentido es la de investigación-acción. Pongo sobre la mesa, digamos, la estrategia, una siguiente vez hago ajustes, vamos revisando y viendo qué funciona, qué no funciona y cómo es que se logran ciertos resultados. El origen de dicha actividad surge a partir de la investigación-acción, como dije, la inicié en el 2017 y todo esto en torno a la búsqueda de métodos para despertar en los jóvenes el amor por el saber y el interés por la filosofía. Sobre todo si consideramos que existe poco o nulo respeto por los conocimientos humanísticos, que el programa del curso requiere que los jóvenes aprendan a contextualizar la vida, obra y pensamiento de un filósofo en una época determinada, que los docentes nos enfrentamos con desventaja ante el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías y la dependencia emocional a las redes sociales, que los jóvenes ya no toman un lápiz para escribir y ya no hacen apuntes, que desde hace al menos 10 años en los programas de la secundaria no hay una bibliografía mínima básica para que los estudiantes lean libros completos, que su vocabulario es muy reducido, que la consigna de la SEP es pasar a todos aunque no hagan nada, que la capacidad de concentración de los jóvenes es muy baja. Precisamente ayer estaba leyendo una lista acerca de la atención y las redes sociales, en donde nos plantean que 3 horas de estar en las redes sociales desafortunadamente disminuye el 10% de nuestro coeficiente intelectual. Por ejemplo, lo doble que cuando fumamos marihuana. También que hay una ausencia de recursos cognitivos como la memoria, la atención, el vocabulario, el pensamiento claro y propio, que no dedican tiempo al estudio de sus asignaturas, que hay poca participación verbal consciente y autónoma, y por todo ello considero necesario recurrir a habilidades, destrezas y acciones olvidadas, como confeccionar, coser, bordar, tejer, manipular herramientas como el lápiz, las escuadras, el cúter, las tijeras, dibujar, iluminar, trazar, escribir, copiar, escribir lo que piensan, escribir sobre algo que les guste. Para ello recurrí a mi formación de estudios de encuadernaciones históricas. El propósito es que el estudiante se involucre en la construcción de una pieza de la época medieval, se acerque a la cultura de la Edad Media a través de la reproducción de un libro manuscrito, conozca el proceso de elaboración, el trabajo, las personas y los oficios detrás de un libro, el que hace el papel, papiro pergamino, los que escriben, los copistas y calígrafos,
los iluminadores, artistas, pintores de miniaturas, los colores y tintas creadas y usadas, los encuadernadores, los curtidores de la piel, etc. Porque normalmente lo que conocen de la Edad Media o lo más difundido son los castillos, las princesas y los reyes. También el objetivo gira en torno a que reconozcan que el libro es un artefacto a través del cual se conservan y difunden los saberes, y que sepa sobre la existencia de saberes prohibidos. Por ejemplo, vimos la película del Nombre de la Rosa, y que reflexionemos por qué sucede este tipo de cosas. Finalmente, para contextualizar la vida, obra y propuesta de un filósofo de la época, ellos hacen una investigación. En fin, se invita a conservar y difundir el saber, a resguardar los libros, a cuidar y apreciar los libros, haciendo un libro. Todo ello sin perder de vista que enseño en el nivel de educación media superior, donde se pretende dotar a los estudiantes de herramientas con el fin de que desarrollen sus capacidades y puedan elegir su futuro académico de acuerdo con sus intereses. Y sin olvidar que la filosofía tiene muchas funciones: pensar, amar el saber, investigar, poner en cuestión, revisar la historia, contextualizar épocas y personajes, recurrir al pensamiento de hombres y mujeres ilustres, construir ambientes de aprendizaje, dialogar, establecer relaciones entre ideas, hacer un buen uso de los argumentos, razonar, reflexionar sobre los problemas del mundo y nuestro entorno, conjeturar, averiguar posibles soluciones a determinados problemas, juzgar lo que sucede, apreciar, etc. Personalmente, pretendo enseñar actitudes filosóficas como la observación, la lectura atenta tanto de sí mismo como del texto, la pregunta, la experiencia del asombro, el fomento del interés por diversas actividades, la recreación de objetos o situaciones representativas y la explicación de diferentes aspectos de la vida cotidiana a través de la profundización de los temas vistos y la necesaria investigación de lo que aparentemente creemos conocer. De otro modo dicho, considero que enseñar filosofía no es meramente transmitir información y que memoricen nombres, corrientes, fechas, frases o teorías como una especie de mandato u objetivo a cumplir para la aprobación de un examen, sino que ante una gama de propuestas el estudiante pueda elegir, retomar, aprender y reconocer lo que le interesa y sorprenderse con lo que hace. Como dice Heidegger en sus escritos de 1951 y 52, compilados en el libro ¿Qué significa pensar?, interés significa ser entre las cosas, hallarse entre una cosa y permanecer junto a ella. Todo depende cómo el profesor, todo depende cómo sea el profesor y cuáles son sus pretensiones, cómo arma el curso y cuáles son sus inclinaciones. ¿Eres un filósofo pesimista, alegre, sabiondo, autoritario, estoico? ¿Hay filósofos fascistas? Creo necesario reflexionar sobre qué tipo de profesores somos y cómo enseñamos, por lo que esta discusión la dejaremos para otra ocasión. ¿Por qué el trabajo manual es importante para mi clase de filosofía? Si consideramos que la filosofía significa pensar, eso deja de lado el cuerpo, cualquier parte del cuerpo y todo lo que éste puede hacer. Por un lado, quiero decir que nuestra racionalidad y pensamiento se expresa mediante el lenguaje. Primero, evolutivamente el lenguaje y el pensamiento se desarrollan al mismo tiempo con el uso de herramientas. Hay un papel muy importante que juega la mano en la transformación del Homo habilis en Homo sapiens, el hombre capaz de aprender. En segundo lugar, quiero decir que cuando usamos herramientas creamos objetos: piedras de lasca, lanzas, flechas, accesorios, vestidos, artesanía, arte. Número 3, cuando creamos objetos, enseñamos a otros cómo hacerlo. Número 4, cuando enseñamos a otros, hacemos una comunidad. Y por último, 5, cuando enseñamos, ya hemos memorizado procesos con el fin de transmitir ese saber. Todo esto porque en el año 2010 se hizo un experimento con un ultrasonido Doppler que sirve para visualizar los daños en las regiones cerebrales encargadas de las funciones lingüísticas, mismo que se utilizó en personas en el momento de confeccionar herramientas antiguas, como las llamadas lascas de Oldowa, y se concluyó que confeccionar herramientas y hablar movilizan las mismas regiones cerebrales. Por otro lado, Frank Wilson, en su libro La mano,
Afirma que hay una estrecha relación entre extremidades superiores, lenguaje y aprendizaje, porque primero existe un grado de implicación y luego se llega a la comprensión. Para los psicólogos cognitivos, tan solo con apuntar con el dedo el ser humano ya manifiesta intencionalidad, lo cual se relaciona con el desarrollo mental. Merlin Donald, en su libro Orígenes de la mente moderna, cuya tesis central es la del desarrollo por etapas del ser humano y de la corteza prefrontal útil en el apoyo para el ejercicio del pensamiento simbólico y la mejora de las capacidades de atención, memoria y metacognición, menciona la actividad de fabricar herramientas y lo que esta práctica constante acarrea. En primer lugar, se ejecuta un mecanismo de invención. Luego aparece la memorización o recuerdo para reproducir lo hecho. Posteriormente se presenta el acto de rehacer o repetir ese algo. Surge la necesidad de comunicar lo hecho y existe la disposición a enseñar lo logrado. En este sentido, el autor afirma que, si bien la ejecución y el uso de las herramientas contribuye al desenvolvimiento de otras actitudes, sobre todo es el crecimiento poblacional lo que proporcionó las bases para que los homínidos expandieran su memoria por aquello de repetir, reproducir y comunicar. Aunado a lo anterior, se observa el papel que juega el desarrollo de la mano y el llamado coeficiente de lateralidad que implica el uso de presión de fuerza, necesario, por ejemplo, para lanzar objetos, y la presión de precisión de los dedos y el pulgar para trabajos que exigen una mayor exactitud, como el hecho de rascar, hacer incisiones, escribir, dibujar, bordar, tejer y más adelante para elaborar artesanía. Todo ello apunta al reconocimiento de la existencia de la mano no dominante y su acción contenedora, útil para asegurar la estabilidad, sujetar alteraciones, posicionar, orientar y dar margen. Acciones observables hoy en día en el uso de escuadras o reglas y tijeras en el ámbito de la arquitectura o el diseño de modas. Aún más, tenemos algunos principios clave en el proceso de la fabricación de herramientas. La especialización de tareas, la coordinación simbólica, la cooperación social, la complementariedad de funciones, los objetivos comunes, la secuenciación lógica, las operaciones de ensamblaje y las habilidades de inferencia causal y deducción lógica, puesto que el hecho de crear herramientas estimula la imaginación con diferentes finalidades, por ejemplo, la de reparar, completar o solucionar problemas. En el mismo libro de Heidegger citado anteriormente dice, cada movimiento de la mano o en cada uno de los trabajos se fabrica pensamiento. Para seguir por el camino de un mismo hilo de argumentación, es indispensable considerar las afirmaciones según las cuales se supone que el conocimiento se ubica en conceptos verbalizados, ya que su mención sirve al propósito de poner un alto a esta idea parcial y reduccionista, pues con lo anteriormente expuesto se afirma que cualquier acto de apreciación, reacción, roce, mirada, olor, impresión táctil de una situación real puede y debe ser considerada aprendizaje, pensamiento y conocimiento. Albert Einstein, el físico mayormente reconocido por su teoría de la relatividad, en una carta dirigida al matemático Jacques Hadamard, profesor de la Sorbona de París, interesado en la psicología de la invención en el campo de las matemáticas, responde preguntas respecto de sus mecanismos de pensamiento. Einstein dice, mi querido colega, intento responder brevemente a sus preguntas, hasta donde sea capaz. Inciso A. Las palabras o el lenguaje, cuando son escritos o hablados, no parecen jugar un rol en mi mecanismo de pensamiento. Las entidades físicas que parecen servir como elementos al pensamiento son ciertos signos e imágenes más o menos claras que pueden ser voluntariamente reproducidas y combinadas. Hay, por supuesto, una cierta conexión entre estos elementos y conceptos lógicos relevantes. Es también claro que el deseo de llegar finalmente a los conceptos lógicamente conectados es la base emocional de algo raro, de este algo raro juego con los elementos arriba mencionados. Pero tomado desde un punto de vista psicológico, este juego combinatorio parece ser el rasgo esencial en el pensamiento productivo.
Antes de que haya cualquier conexión con la construcción lógica en palabras y otro tipo de signos que pueden ser comunicados a otros. Inciso B. Los elementos arriba mencionados son, en mi caso, dice Einstein, de tipo visual y algunos de tipo muscular. Las palabras convencionales y otros signos han sido descubiertos laboriosamente solo en una segunda etapa, cuando el mencionado juego asociativo está suficientemente establecido y puede ser reproducido a voluntad. Continúa Einstein. De acuerdo a lo que ha sido dicho, el juego con los mencionados elementos está destinado a ser análogo a ciertas conexiones lógicas que uno está buscando. Continúa, dice, es visual y motor. En una etapa en que las palabras intervienen, ellas son, en mi caso, puramente auditivas, pero interfieren solo en la etapa secundaria, como ya he mencionado. Me parece que lo que usted llama conciencia plena es un caso límite que no puede llegar a ser plenamente logrado. Me parece conectado con el hecho denominado la estrechez de la conciencia. Finalmente, hace una observación Einstein, dice, el profesor Max Wertheimer ha intentado investigar la distinción entre la pura asociación o combinación de elementos reproducibles y el entendimiento. No puedo juzgar qué tan lejos va su análisis psicológico y si atrapa el punto esencial. Un saludo cordial, Albert Einstein. Hasta aquí la carta. La cito completa por varios propósitos. En principio, señalar que a estas alturas de la civilización se considera a las ciencias en general como la cumbre de lo que se denomina racionalidad humana. En segundo lugar, porque la carta está enmarcada en sus contribuciones y su trabajo científico percibido como altamente abstracto. Tal hecho, relacionado con las afirmaciones del científico, nos permite observar que la existencia humana es un estado corporal y que la cabeza, mente o cerebro no es el único ni el primer lugar del pensamiento y del conocimiento, sino que hay acciones, emociones, movimientos, sensaciones y componentes de motricidad previos que le abren un espacio al conocimiento y al lenguaje para ser representados. Es, como dice Einstein, un juego combinatorio. Además, en la carta citada es posible observar lo siguiente. Primero, vemos la presencia de una disposición creativa. Es una actitud exploradora y de investigación que transita de lo prelógico a afirmaciones coherentes. Segundo, el alcance de la claridad va dándose de forma gradual, es decir, a partir de una primera impresión o juego de visiones, deseos y movimientos, se dirige en una segunda etapa hacia conexiones lógicas. Tercero, hay una conciencia del proceso detonada por preguntas específicas, pero experimentada con anterioridad, quizá repetida, parte de un punto y llega a un fin. Aunque está cierto de que es difícil e imposible a conciencia plena. Y en cuarto lugar, existe un modo de ejecución combinada con la dedicación en el sentido de que, como el mismo científico lo dice, los signos e imágenes pueden ser reproducidos y combinados a voluntad, cuyo objetivo es encontrar una conexión lógica que explique una conclusión. Entre líneas, además, nos percatamos que para el momento en el que se escribe esta carta, la posguerra 1945, hay más de un investigador interesado en los mecanismos del entendimiento, el desarrollo de la conciencia y el proceso de expresión de los pensamientos científicos. En el libro La mano que piensa, de Juhani Palashma, nos dice que los valores imperantes en la cultura actual tienden a disuadir la fantasía, a reprimir los sentidos y a petrificar los límites entre el mundo y el yo. Además plantea que el trabajo demasiado sencillo y repetitivo acaba con el anhelo de saber, termina con el amor propio, el orgullo y las profesiones. Aún más, que el uso excesivo de los aparatos mecanizados, de los equipos automatizados y electrónicos, tienden a debilitar el sentido de las causas físicas, los juegos y la interacción humana, indispensables para la creación de conocimientos. Con ello, el contexto educativo, por un lado, paraliza la curiosidad y, por otro lado, las condiciones económicas y sociales de una sociedad voraz lleva a los seres humanos a un aislamiento miserable que termina por matar la creatividad. Para él, como para un buen número de autores mencionados a lo largo de este ensayo, bueno,
La bibliografía podría proporcionarla, es más amplia. El cuerpo, y particularmente las manos, son los órganos genéricos característicos del Homo sapiens. La mano piensa, el cuerpo sabe. Y como vimos, las manos están indisolublemente ligadas al lenguaje y al pensamiento. Para contrarrestar lo anterior, planteado por el propio Palashma, este sugiere evitar el entretenimiento buscado a toda costa y experimentar el aburrimiento, tiempo lento del hastío, ya que sólo así se activa una actitud mental meditativa, se prende la imaginación, se ponen en marcha los proyectos y se motiva. De otro modo, como dice Susan Greenfield, especialista en fisiología cerebral, las tecnologías del siglo XXI están dejando su huella en nuestro cerebro y aún no hemos conocido ni dimensionado en su totalidad los cambios por venir de la forma en que las nuevas generaciones piensan y sienten, aunque ya podemos ver algunos efectos. Ella, para explicarse mejor, se refiere a dos tipos de personas. La gente de libros, yo agregaría que además estas personas tuvieron la oportunidad de jugar al aire libre con... ¿Ve? El segundo tipo, la gente de la pantalla, solos y dentro de pequeños departamentos cómodos o no. Los primeros desarrollaron la imaginación, la empatía, el contexto y el significado de los diversos ambientes, es decir, experimentaron el impulso creativo, centro esencial de todo aprendizaje, que se pregunta y reúne información, explora, prueba ideas, toma decisiones y sopesa las metas consideradas más valiosas. Los segundos pertenecen a una generación que al no explorar físicamente ni hacer pruebas son fácilmente manipulables. Y por muy amplia que sea la oferta de sitios y temas en las páginas de Internet, ya vimos que el algoritmo es el que arma todo, ese mundo es limitado e intencionado. Dichas generaciones resultan tener pocas habilidades para relacionarse entre sí. Andan en busca constante de placeres y satisfacciones inmediatas, lo que los lleva a acrecentar un egoísmo extremo con menor capacidad para concentrarse. También hay una especie de desconsideración hacia el otro y pocas habilidades motrices o ausencia de destrezas para realizar trabajos físicos o utilizar herramientas, el lápiz, por lo menos. Para Palashma, en la imaginación, el objeto es tomado con la mano y el cerebro. Con el ordenador, los dibujos aparecen en un lugar en el que el observador no tiene piel ni cuerpo. En la primera idea se muestra la existencia de una fusión, identificación y recreación. En la segunda aparece una disociación, una extrañeza y distancia, que en el fondo quizás sea una anulación. El mismo autor nos dice, si levanto la mano en señal de juramento, si saludo, si imprimo mis huellas dactilares en documentos oficiales como prueba de mi identidad, entonces puede afirmarse que mis manos representan toda mi persona. Lo mismo sucede con quien toca un instrumento, quien escribe, quien pinta, dibuja, realiza patrones de vestidos o realiza planos arquitectónicos. Estos individuos en particular y estos seres humanos en general se han ejercitado y preparado para tareas altamente especializadas. Han acumulado dichas prácticas a lo largo de mucho tiempo y las han perfeccionado de tal modo que pueden hoy verdaderas habilidades de supervivencia, las cuales han llegado a formar parte de nuestra ardua carrera evolutiva. Sin embargo, poniéndonos pesimistas, existe la posibilidad de perderlas y en vez de progresar, quizá nos estanquemos. O bien, tal vez, como ha sucedido en otros momentos de la historia, dichas habilidades se transformen, para bien o para mal, y nos permitan pensar de nueva cuenta en las relaciones específicas entre el aprendizaje y la ejecución, la identidad y la obra, el pensamiento y la creación. Hasta aquí mi ponencia. Muchísimas gracias, Gudel. Me pareció muy, muy interesante. Creo que es un tema que no se ha abordado mucho desde el campo de la filosofía, porque como tú de alguna forma mencionabas, como que en este espacio intelectual tendemos como a disociar la labor manual de la labor intelectual
algo pues que no tiene lógica, es algo que hasta cierto punto va mermando muchas de nuestras capacidades y es muy interesante cómo lo relacionas con esta, digamos, esta labor social de acercar la filosofía a los jóvenes. Es, es muy curioso porque creo que nos recuerda cómo toda esta parte del trabajo físico está relacionada pues con la misma experimentación, ¿no? Como las mismas vivencias directas, toda esta parte empírica, pues que es muy necesaria para el aprendizaje, ¿no? Me parece un tema muy poco explorado y creo que muy novedoso, especialmente si consideramos los sujetos en los que estás pensando, los jóvenes. Es un área muy interesante y creo que valdría la pena hacer ejercicios, bueno, más ejercicios como los que tú estás proponiendo a la hora de pensar en la enseñanza de filosofía para jóvenes, porque creo que sería como un aspecto más atractivo para ellos, ¿no? Es una propuesta muy interesante que creo que da para mucho, pero bueno, no quiero meterme con la parte de los comentarios porque eso le toca a la comentarista. Voy a presentarla a continuación. Aquí ya está por aquí. Veamos. Solo un segundo más, nada más. Ah, sí, Después, si quieren, después de los comentarios, lo que me gustaría mostrarles son dos videos de las estrategias y los productos de mis estudiantes. Nada más. pues mm, si te parece, puedes proseguir con eso a continuación y ya posteriormente le damos la palabra a Flor para que no se pierda como el hilo, ¿no? Sí, muchas gracias entonces. Una disculpa, Flor. Em, con el share screen puedo compartir, ¿verdad? Sí, Bueno, primero voy a compartirles un video muy general del trabajo. A ver si es posible que se vea. se ve la pantalla, pero aún no el video. Ah, pues, a ver, ¿cómo le hago aquí? Bueno, voy a darle play otra vez a reproducir o Sí, ay, ahí se ya ve estás algo, compartiendo otra vez. ahí se Otra ve vez algo, la pantalla. pero no se ve nada. Mm, aún no. Primero ejecuta el video. Ah, Ah, Ya se ve. ahí está, Sí, ya está. ya se ve. Sí.
Este sería el primero. Sí. Este sería el primero. Y el segundo es el siguiente. Bueno, voy a compartirles también una imagen de una problemática que tenemos, no sé si todos, pero en mi plantel, en el Instituto de Educación Media Superior, hay una problemática eh, fuerte de lenguaje y escritura. Y quiero compartirles esto. ¿Se ve? Se ve la pantalla, pero no la imagen. Ahí. Ya se ve. Ok. Y así como escribe, así habla. ¿Sí? Y voy al siguiente video. Ok. ¿No se ve? No, ¿verdad? No, todavía no. Va otra vez a ver qué tal. No, ¿verdad? Primero abra el video y una vez abierto le pone pausa y ya le da compartir ese video, porque aquí nos comparte como su explorador de archivos. Ahí está. ¿Se ve algo? Sí, ya se ve. Y bien, entonces cierro esto. Como se vio, vimos la película, hicimos toda la elaboración del papel, el cuaderno, etc. Y en esta ocasión, 2022-23, lo que hicimos fue presentarlo en público el día 26 de abril en el Día del Libro, que también organizó dentro del plantel, y se hizo como una especie de desfile de filósofos, en donde el chico que ustedes ven es Guillermo de Ockham, y quisiera decirles también que en un 50% de mis estudiantes, la problemática es el registro, la memoria, el vocabulario, el lenguaje, eh, decir que aprenden, ha sido un poco complicado en los últimos años. Y con esto, muchísimas gracias. Ahora sí, todos los comentarios son bien recibidos. Muchas gracias, Gudelia. Estos materiales como que nos permiten reforzar lo que proponías en tu ponencia. Ahora sí, vamos a proseguir con la comentarista. Voy a mencionarles algunos datos generales. La doctora Flor Nazaret Rodríguez Ávila es docente de la licenciatura en Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Sus líneas de investigación tienen que ver con estudios y crítica, perdón, estudios y crítica literaria, así como de la educación, y ha participado en los libros de Diccionario de Teoría Literaria, Clarice Lispector, Rostros, Voces y Gestos Literarios. Ahora sí, con esto le doy la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Sí me escucho bien? Sí. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación para comentar este texto que me recuerda mucho a varios temas que nosotros trabajamos desde la enseñanza del arte y la enseñanza de la literatura, y obviamente también la enseñanza de la filosofía, porque la enseñanza de las humanidades en nuestro contexto actual está un poco demeritada, porque estamos acostumbrados a lo práctico, estamos acostumbrados a lo objetivo, a lo metódico. Entonces, la enseñanza de habilidades que conllevan el razonar, el pensar o simplemente el hecho de desarrollar un pensamiento crítico no están bien desarrolladas, ni siquiera desde los programas de la SEP o en la educación media superior, ¿no? Entonces, es muy pertinente abrir mesas de diálogo que estén enfocadas precisamente a presentar alternativas, metodologías, planteamientos de enseñanza-aprendizaje que tengan como base la enseñanza del conocimiento filosófico, del conocimiento literario, del conocimiento artístico. Creo que si partimos desde ese punto, el planteamiento de la doctora Cudelia, sí, ¿verdad? Sí eres doctora. Vi ahí tu semblanza, pero creo que ya no recuerdo si eres doctora, Maestra. pero creo que sí, maestra. Bien, perdón. Maestra, todos somos docentes a fin de cuentas, ¿verdad? Todos nos dedicamos a la docencia y entonces aquí andamos. Es muy pertinente este planteamiento. Y bueno, parto del hecho de precisamente de que para poder enseñar desde las humanidades, para poder enseñar desde la filosofía, desde el arte o desde la literatura, necesitamos cómo se maneja el conocimiento desde nuestra disciplina, ¿no? Desde nuestra área de estudio. Y cómo el maestro de esta disciplina, de las disciplinas humanísticas, de la disciplina filosófica en este caso, entiende la filosofía, porque como lo mencionas al principio de tu trabajo, aprender filosofía no es solamente aprender el nombre del filósofo, en qué época vivió, dónde vivió, cuándo se murió, ¿no? Implica razonar, implica pensar, implica llevarlo a la práctica y sobre todo también sobre esto estaré hablando al final de mi participación, cómo llevamos la filosofía a nuestra vida cotidiana, ¿no? La sacamos de las aulas y cómo la llevamos a nuestra casa, cómo la llevamos a nuestra vida práctica, cómo la llevamos a nuestro trabajo o a nuestra futura carrera, porque si no nos vamos a dedicar a la filosofía, ¿cómo la llevamos, por ejemplo, al área médica, cómo la llevamos al área contable o cómo la llevamos al área de ingeniería? Porque a fin de cuentas, esa descontextualización de que las humanidades solamente se pueden estudiar o solamente se quedan dentro del aula es una limitante también muy grande para nosotros, ¿no? Y para lo que estamos enseñando. Y bueno, llegados a ese punto, pues creo que es muy conveniente preguntarnos cómo nos planteamos la enseñanza a través de nuestro propio contexto. Primero como profesores, ¿no? Y qué planteamos también a partir de nuestro propio contexto para que el alumno, qué estrategias diseñamos y qué planteamos para que el alumno pueda aprender la filosofía. Creo que desde esto tu trabajo y la dinámica que tú estás planteando, que es el hacer, el pensar hacer y el binomio también hacer, pensar y decir, pensar y decir y hacer, ¿no? Ahí van de la mano. Es pertinente y sobre todo, por esto que ya he estado comentando, ¿no?
en la relación desde nuestras áreas de conocimiento, desde la filosofía, que puede ser una disciplina que no se liga y que no se relaciona con la vida práctica. Es muy importante involucrar la mano, involucrar a los alumnos para que estén realizando actividades dentro y fuera del aula, y que más también esas habilidades se proyecten y esas actividades también se proyecten a nivel, digamos, institución. Creo que eso es muy, muy importante. Pero creo que también es importante pensar en los contextos de los alumnos. Cuando nosotros pensamos en la enseñanza, estamos a veces tan involucrados y tan, eh, bueno, tan metidos en nuestro papel de docentes, que a veces decimos, bueno, olvidamos pensar un poquito cuál es el contexto del que vienen nuestros estudiantes y cómo en ese contexto tan particular que ellos están manejando pueden aplicar el conocimiento que yo les estoy impartiendo. En ese sentido, creo que, digamos, es una tarea que tenemos que seguir trabajando, porque si lo pensamos desde los planteamientos educativos actuales en México, por ejemplo, pues esta idea de las competencias está muy vinculada con el hecho de que el alumno pueda llevar a la práctica y pueda desarrollar o pueda aplicar el conocimiento que ve dentro del aula, ¿no? Y entonces cuando nosotros hacemos una propuesta didáctica, cuando nosotros diseñamos una estrategia pedagógica para implementar en el aula, pues podemos también vincular este conocimiento que nosotros estamos planteando a través del contexto de nuestros estudiantes. Y por los videos que tú nos mostraste, pues puede verse, no hablaste mucho tampoco sobre el contexto de los estudiantes de la escuela en la que tú trabajas, pero es un contexto, quizá muy ventajoso al que nos enfrentamos en provincia, porque por ejemplo en Zacatecas hay escuelas que tienen una situación pues que no tiene punto de comparación con los chicos de la escuela en la que tú trabajas. Y cuando pensamos en enseñar, pues pensamos en enseñarles desde su realidad, ¿no? Desde lo que ellos pueden manejar y cómo ellos pueden manejar el conocimiento a partir de sus propias circunstancias. Y bueno, continuando con esto mismo, y con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo el alumno puede apropiarse la filosofía y cómo el alumno puede llevar esa apropiación de la filosofía a la vida diaria? Creo que esa es una interrogante que no solamente compete al ámbito filosófico, también compete a muchas disciplinas del ámbito humanístico. Y bueno, también me queda otra cuestión muy, muy, muy trascendental. Tu texto me llevó a relacionar varios conceptos, que es cómo leemos la filosofía, ¿no? Cómo comenzamos a racionalizar o cómo comenzamos a razonar con la filosofía, porque podemos, como tú lo mencionabas ahorita con el trabajo que pasabas de tu alumno, yo creo que es un mal nacional y a lo mejor mundial, ¿no? Los problemas de lectura y los problemas de expresión oral y los problemas de expresión escrita. Entonces, cuando pensamos en la lectura de la filosofía, ¿qué elementos debemos resaltar y destacar para que el alumno entienda que no es lo mismo leer filosofía que leer, no sé, el comentario de Facebook o el comentario de WhatsApp? Porque incluso esos se leen de manera distinta, ¿no? Y no se requieren diferentes niveles de concentración, etcétera. Ahora, por ejemplo, también cuando hablabas de la literatura, perdón, del internet, de las redes sociales, ahora es más fácil para ellos encontrar, no sé, una obra, un cómic en internet, leerlo o incluso estar navegando en las redes sociales, pero los procesos de lectura también son distintos. Por ejemplo, algunos investigadores
que están haciendo ahorita planteamientos sobre las lecturas en Internet mencionan que cuando leemos en Internet no leemos, sino que navegamos, y es una forma diferente de lectura. Entonces, cuando estamos navegando, estamos desarrollando o estamos aplicando habilidades distintas a las que desarrollamos cuando leemos un libro físico, por ejemplo, ¿no? O cuando traemos nuestras copias, porque además pues la pantalla implica otros elementos distractores, no sé, ventanas de publicidad, anuncios, etcétera, ¿no? Y amén cuando estamos leyendo en el celular, que nos están llegando los mensajes y todos son unos distractores. Entonces, desde ese punto, ¿cómo podemos leer la filosofía, ¿no? Y qué podemos rescatar también a través de esa lectura. Y bueno, por último también me gustaría comentar a partir de tu texto y a partir de la propuesta que tú estás haciendo, cómo podemos pensar en estrategias y cómo podemos seguir pensando en estrategias que relacionen el estudio de la filosofía, el aprendizaje de la filosofía y la aplicación de la filosofía a la vida, en la vida diaria, ¿no? Son a lo mejor temas muy, muy grandes, muy profundos, que no, a lo mejor la vida no nos va a alcanzar para desarrollarlos, pero que están ahí, ¿no? Y que es importante que nosotros los discutamos y pues los sigamos trabajando, porque pues ahí radica el futuro también de las disciplinas con las que estamos trabajando, y sobre todo entender y hacerles ver también a los chicos, ¿no? Y también divulgar que el pensamiento filosófico, el pensamiento humanístico no son nombres, no son fechas, es un proceso de pensamiento, es una forma de razonar, es una forma de discernir el conocimiento, es una forma de hacer fuera del aula y de aplicar también en nuestra vida diaria, de forma particular y de forma grupal. Creo que ese es un punto muy, muy importante que nos queda por delante. Y bueno, por último, también me llamó mucho la atención el hecho de que partimos bueno, en tu trabajo se parte desde la enseñanza, bueno, vamos de la enseñanza de la filosofía, y también estás conectando con otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, la carta de Einstein no es, bueno, decimos filosofía y física. Bueno, hay una relación, ¿no? A lo mejor los físicos van a resistirse un poco, pero ahí está la relación. Y es importante entender que este proceso, estas relaciones entre disciplinas también están ahí, ¿no? No es algo aislado, y hay una conexión entre las ciencias. Luego a los alumnos de humanidades les sorprende mucho leer a científicos, pero pues hay una relación, ¿no? Las ciencias exactas no están alejadas de las ciencias sociales. Entonces ahí hay una relación importante entre ambas. Y también entender que el pensamiento pedagógico tampoco está peleado con la enseñanza o más bien con la filosofía en sí, ¿no? Que también es otra forma en la que podemos desarrollar y en la que podemos vincular la creación de saberes y la aplicación de saberes y de conocimientos. Bueno, creo que eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctora Flor. Su intervención nos recuerda a todas la manera en la que esta ponencia intersecta varios ejes, ¿no? La parte tecnológica, la parte de la labor docente e incluso uno de los más importantes, que es la labor social de la filosofía, cómo se aplica en la vida cotidiana. Me pareció súper, súper pertinente y estoy súper de acuerdo contigo. Maestra Gudelia, ¿alguna réplica?
Mi hijo me decía que estaba apagado el micrófono. Muchísimas gracias. Pues agradezco mucho las palabras, tanto de la moderadora como de la comentarista sobre este trabajo. Y a mí me resta decir, en todo caso, que no es fácil llegar hasta este punto. Y quiero decirles, después de 20 años de probar, ensayar, fracasar, frustrarme, decepcionarme, casi morir, ¿no? De tristeza por esta necesidad de cómo enseño filosofía, cómo hago que mis chicos agarren la onda de ciertas cosas, pues ha llevado 20 años. Y yo creo que hace 5 años no hubiera estado lista. A lo mejor todavía tenía algunos trabajillos por ahí, pero creo que hay una necesidad y debiera ser una prerrogativa de los maestros, una actualización constante, una pregunta y socialización constante de qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos hacerlo mejor. Quiero decir que, bueno, sí me llevó 20 años, pero como ven, desde hace 3 he estado sistematizando un poco más, ¿no? También hay un trabajo, quiero comentarlo abiertamente, hay un trabajo que relaciona el mito, el arte y la filosofía a partir de la lectura de mitos y la reproducción de estos mitos en vasijas, y los chicos las pintan, luego explican el mito, extraen los conceptos filosóficos y así exponen, ¿no? Ese es su trabajo para relacionar mito, filosofía y arte, ¿no? También hay otro trabajo que he realizado para hablar sobre filosofía mexicana, que por un lado es poesía coral y por otro lado es hacer papel y emular los libros antiguos de nuestros mexicanos. Y poco a poco, en realidad, hay necesidad, me parece, de seguir inventando cosas para que los chicos puedan como situarse en el momento o el lugar desde donde se les está hablando. Y nuevamente, no es una cuestión de transmisión, sino de experimentar qué estaba pasando en esa época, qué hacían, qué otras cosas había aparte de lo que normalmente se conoce. Y pues agradezco muchísimo, de verdad, los comentarios. Muchísimas gracias, maestra Godelia. Doctora Flor, ¿algún otro comentario antes de pasar con las preguntas de las asistentes? Bueno, algo que no sé si va a sonar muy ambicioso, pero hablando precisamente desde lo pedagógico, bueno, me quedó esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos plantearnos el concepto o la idea de una competencia filosófica? Hablando específicamente de las competencias y de nuestro mapa curricular escolar actual, ¿no? ¿Y cómo podríamos hablar de una competencia filosófica para que esté, digamos, también presente en todo ese entramado pedagógico que está ahorita desarrollado en la educación? Bueno, y creo que es una pregunta que me hago, que yo creo que a lo mejor no soy la primera que se la ha planteado, pero sí creo que es algo muy interesante porque a través del hacer pensar, a través del hacer decir y del apropiarse de la filosofía, creo que sí se puede responder, ¿no? ¿Cómo organizamos, cómo hacemos o cómo planteamos una competencia filosófica? Porque bueno, lo reitero, ¿no? Y como comentaba la maestra Gudelia, es muy importante como maestros actualizarnos y seguir pensando desde dónde estamos enseñando la filosofía
y qué queremos también lograr con ese proceso de enseñanza, aprendizaje de la filosofía, para que los alumnos tengan una apropiación y una repercusión en su vida diaria o en su vida familiar o grupal, de amistades, etcétera, de ese conocimiento que nosotros les estamos transmitiendo. Bueno, eso se me quedó en el tintero. Yo creo que ahí va a seguir, pero se los quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias por comentarla. Maestra Gudelia, ¿algún otro comentario? Mm, Preferiría que se juntaran algunos más. Sí me gustaría hacer una observación sobre la competencia filosófica y nada más, pero al final. Ok, de acuerdo. Bueno, voy a leer unos pequeños comentarios aquí en la sala antes de pasar a darle la palabra a Laura, que está pidiendo la palabra. Gabriela Orozco nos dice, muchas felicidades, una ponencia entrañable que me gustaría la puedan compartir por correo electrónico. Gracias. También Laura nos dice, excelentes las dos, queda mucho por pensar y hacer en nuestras aulas. Y Laura levanta la mano, te doy la palabra. Hola, yo muy participativa, pero es que es un tema para mí sumamente apasionante. Yo tengo también muchos años dedicada a este trabajo de tratar de compartir estas cosas que se han pensado como saberes totalmente abstractos, desprendidos de los cuerpos, ¿no? Eh, como si los conceptos fueran cosas que se crearan allá en el Topus Uranus, todavía muy platónicamente, ¿no? Sumamente interesante, Gudelia, cómo estás planteando y cómo vienes desarrollando esta serie de estrategias en las cuales justamente me parece estás atajando un elemento fundamental que es tal vez el origen de de esta crisis que tenemos en la enorme dificultad de nuestros estudiantes de leer, de escribir, de apalabrarse, y que tiene que ver con que hemos despegado el pensamiento, o sea, ciertamente hablamos de la era digital, pero usamos los puros deditos, ¿no? Literalmente. Se nos ha olvidado que la mano también enseña y aprende, y en ese sentido también no solo una herramienta del cerebro, sino una forma de ir dando orden, estructura al cerebro. Me acuerdo mucho cuando, ay, bueno, no soy tan vieja, pero recuerdo muy bien a mis abuelas y a mis tías cuando se sentaban a abordar, ¿no? Y era un espacio en el cual se hablaba de todo. Yo me acuerdo que de pronto las escuchaba y decía, híjole, es que estas mujeres no se dan cuenta, no nos damos cuenta, pero aquí hay pensamiento filosófico, o sea, no es solo hablar de lo cotidiano, sino un profundizar en esa cotidianidad y qué nos detona a pensar. Había mucha potencia del pensar en esas reuniones femeninas donde se bordaba, ¿no? Y me parece que algo que logras de manera muy interesante con tus estrategias, me gustaría escuchar a tus jóvenes, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Algo que se logra de manera muy bonita y muy interesante con este tipo de estrategias que vinculan mano con pensamiento, es que los jóvenes conecten, ¿no? Sean capaces de, ¿cómo decirlo? Una de las grandes complejidades de la filosofía es su nivel de abstracción. Y cuando esa abstracción puede hacerse un dibujo, un diagrama, una nota caligráfica, lo vivimos de pronto, Flores, mi compañera en la licenciatura en artes, y tenemos varios estudiantes que pertenecen a un área que llamamos artes visuales. Cuando estos jóvenes conectan con un dibujo, con una instalación, con una pintura, la reflexión y el pensamiento, uno ve allí que no es solo una copia, que algo está pasando al nivel de la reflexión que atraviesa el cuerpo. Se nota cuando un pensamiento es pura abstracción y cuando un pensamiento está atravesando la vida de ese sujeto que está creando con la mano. Y yo quiero felicitarte porque me parece que has venido desarrollando, como dices, con mucho tiempo, con mucho detenimiento tus estrategias,
y se ve que has llegado a un nivel de sistematización sumamente interesante. Me pareció también muy importante esto que te comentaba Flor, ¿no? Solemos pensar, o nos es muy difícil después como ver para qué se vuelve competente uno cuando estudia filosofía, y en realidad yo creo que tiene justamente que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad de entrañar el concepto, de vivir la idea, de apropiarnos ya no solo como palabrería, sino como experiencias vitales, eso que en algún momento, en alguna otra época fue sustancial para habitar y pensar el mundo, ¿no? Yo estoy encantada. También, ya para cerrar, porque no me quiero extender mucho, es que les digo que este tema me apasiona. Me hiciste pensar muchísimo, y también lo que te estaba comentando, Flor, me hicieron pensar muchísimo en este libro de Michel Desmourguet, un neurocientífico que se llama Fábrica de Cretinos Digitales, donde a partir un poco de esta onda de la medida del IQ, yo sé que es muy relativo este rollo del IQ, pero ciertamente se ha visto en las últimas generaciones una disminución del coeficiente intelectual de los jóvenes, de los pequeños, sobre todo estos chicos que están sumamente vinculados con el mundo de lo digital. Se ha visto un decrecimiento importante en su coeficiente intelectual en función de generaciones pasadas. Y dice este señor Desmourguet, es la primera vez en la historia del hombre que ocurre, bueno, desde que se mide el IQ, que ocurre esto, ¿no? O sea, lo que había venido ocurriendo históricamente es que generación tras generación la inteligencia, o esto pues que mide el IQ, iba como en incremento, increciendo, y es la primera generación que viene a vivir o a experimentar un decrecimiento en este sentido, y por supuesto que debería de preocuparnos a todos los que trabajamos en las humanidades reconectar manos, corazones, yo creo también, corazones y pensamientos e ideas. Muchísimas gracias, Flor, muchísimas gracias, Gudelia, muchísimas gracias, Verónica. Me voy con mucho por pensar y muy contenta de esta mesa. Un gusto. Muchas gracias por tu intervención, Laura. Estoy súper de acuerdo contigo. Toda esta parte como el sentipensar es algo que hace mucha falta en la parte académica, sobre todo cuando hablamos de filosofía, que siempre se maneja en el terreno de la abstracción, ¿no? Es necesario como aterrizarla en la experiencia, en esta apropiación de los conceptos, y es lo que nos presenta Gudelia en estos ejercicios. Muy bien. Maestra Gudelia, ¿alguna réplica antes de dar la palabra a Tania? Sí, muy rápidamente. Eh, em, yo creo que hay una preocupación de todos nosotros, de las humanidades, sobre todo de los filósofos, sobre esta cuestión del pensamiento, ¿no? Del pensamiento crítico y demás. Les comentaba al principio de la ponencia que ayer estaba leyendo una entrevista a uno que se llama Johan Hari, que habla sobre la atención y las horas en que pasa un joven o una persona frente a las redes sociales y demás, y el vacío que provoca, pero también de la disminución del coeficiente intelectual en un 10%, más si nos fumaran, más que si nos fumáramos un porro, ¿no? O un cigarro de marihuana. Y también me recuerda otra cosa, el comentario de Laura, en El infinito en un junco, de Irene Vallejo, un libro sonadísimo en últimas fechas, hay referencias muy importantes a lo textil, el texto, la escritura, pero a mí me acaba de llegar, ahora sí que como la cosquillita, de buscar a las mujeres filósofas bordadoras. Y sería, creo que, un trabajo muy interesante empezar a revisar esa parte, por lo que comentas, ¿no? Las mujeres que se sientan a tejer y que hablan incluso de los problemas cotidianos y que resuelven de eso en esa conversación, hilando fin, ¿no? Ahí lo dejo. Muchas gracias, Godelia. Esto último de las mujeres en el ámbito textil nos recuerda cómo el conocimiento pues también puede construirse fuera de las aulas, ¿no?
cómo la socialización es importante para el conocimiento y nos aleja como de esta idea muy individualista en la que nos manejamos comúnmente, ¿no? Muy bien, ahora sí, adelante, Tania. Hola, hola, pues me sumo a las felicitaciones, sobre todo porque la verdad creo que la mayoría incursionamos en la educación media, ¿no? Cuando egresamos de las licenciaturas. Y actualmente estamos en un momento coyuntural, ¿no? Están las progresiones, ya no se habla del nivel de competencias, ¿no? Ya se habla sobre progresiones, sobre área de humanidades, en educación media superior. Entonces, a mí en lo personal me afecta y me afecta porque cuando ya los recibimos en educación superior, parece como que no hay desarrollo de habilidades del pensamiento crítico, cuidadoso y creativo que tú bien acabas de ejemplificar, ¿no? A través de lo manual. Las preguntas que haces se me hacen problemas filosóficos esenciales, ¿no? Solamente pensamos con el cerebro, no hay otra parte de nuestro cuerpo que afecte. Y ahí, por ejemplo, comentar que nos hace falta mucho divulgar este tipo de ejercicios como el tuyo para que de alguna forma no solamente se generen estas cuestiones como en lo local, ¿no? Sino que también se contagie a otros lugares, ¿no? Lo que ya comentaba Laura, lo que la propia Flor decía y lo que también Verónica comentaba, ¿no? Hay que buscar adueñarnos de esos espacios públicos y mostrar que la filosofía no es esa cuestión solamente abstracta, sino también hay otras formas y modos de hacer filosofía, ¿no? Los chicos, yo estoy segura, al igual que Laura, comparto esa inquietud. Quisiera saber qué opinan al respecto, ¿no? Porque una de las quejas que están puestas en la misma reforma educativa es que la filosofía es memorística, tradicional, que es una regurgitación de teóricos y teorías, y pues creo que ahí hay una propuesta también para contraargumentar posiblemente la manera en que se está enseñando en las aulas filosofía, ¿no? Y entonces yo creo que tu trabajo da para mucho. Y comparto la idea que decía Gabriela Orozco de compartir tu ponencia, pues para algunos comentarios que igual y algunas no tuvieron a bien hacerlo público por aquí, pero igual y te lo pueden hacer en corto. Gracias. Muchísimas gracias, Tania. Gabriela Orozco, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, reitero las felicitaciones y quiero decir que me resultó la ponencia muy agradable en el sentido y entrañable en el sentido de que me remonta pues a mi actividad como mamá, a esta demanda de entretenimiento, ¿no? De siempre los chicos y las chicas, estoy aburrido, estoy aburrida por una parte, así como si uno como adulto tuviera que aportar entretenimiento para ellos, entretenimiento yo. Y así como intuitivamente, siempre les digo, pues genial, si estás aburrido, si estás aburrida es porque no tienes hambre, no tienes frío, no tienes preocupaciones, es el mejor estado en el que puedes estar aburrido. Entonces, bueno, eso por una parte y por otra, hablando de la comunicación, también me remonta al pensamiento sobre el trabajo y creo que, y bueno, hasta hice aquí la captura de pantalla del texto escrito del estudiante, porque yo creo que es un problema general no sé si de todo Latinoamérica, pero sí de México. Yo trabajo con cientos de migrantes y sí efectivamente tienen muchos problemas para hablar y, y para escribir, o sea, para comunicarse, para pues estructurar la idea de quién, cuándo, dónde, cómo, o sea, cuesta mucho trabajo. Problema de pues no sé de qué consiste, sino de pensamiento y luego de poderlo expresar y luego ya la escritura, yo creo que es mucho más difícil, es un problema muy grave, que es general, no creo que corresponda nada más a los estudiantes de la media en enseñanza. Entonces, bueno, también otro punto que quiero destacar, o sea, me pareció bien interesante, ¿no? Este pensamiento
del cuerpo que sabe, de la mano que piensa, así como de manera autónoma. Y también pues me remonto así pues a la obra de los grandes, de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci. O sea, yo creo que sí, que efectivamente no solo se piensa con la mente. Entonces, pues muchas felicidades, muy bonito trabajo, gracias. Muchas gracias, Gabriela. Respecto a lo que comentas, Laura agrega, y decía Heidegger que el aburrimiento es condición necesaria para que surja ahí el pensamiento. El ocio. Gudelia, ¿algo que decir antes de darle la palabra a Rosalía? No, adelante, adelante. Ok, de acuerdo, adelante. Sí, pues hola Gude, qué bueno verte por acá. Muy interesante. Ahí tomé algunas notas, ¿no? Porque justamente creo que lo sabroso, pues, ¿no? De estos trabajos es las preguntas que se plantean, ¿no? Que nos dejas para pensar. Yo ya había visto algo que ya habíamos platicado un poquito sobre esto, ¿no? Que haces con tus estudiantes. Pero fíjate que ahora escuchándote me quedó una duda, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los chavos que tienen alguna discapacidad o que no pueden usar sus manos? Porque entonces ahí quedarían como excluidos, ¿no? Del pensamiento si seguimos pues, creo que hay otras posibilidades, ¿no? Sobre cómo pensamos, y bueno, en fin, da para seguir ahí cuestionando. Y bueno, a veces me da la impresión de que, digo, yo misma lo he hecho, estos prejuicios que creo que tenemos a veces contra la tecnología. Me parece que son herramientas como el lápiz y la pluma es una herramienta, es una invención, ¿no? La imprenta fue una invención. Me acordé cuando bueno, están estos relatos, ¿no? Cuando surgieron los libros, bueno, dijeron, bueno, ahora qué, ¿no? Ahora los copistas, ¿qué les iba a pasar, ¿no? Y toda la tradición oral, que además es muy sabrosa y muy rica, ¿no? Hay muchas cosas que también creo que no se alcanzan a decir en solo un texto escrito. Hay más que se hace, por ejemplo, en el salón de clases, digo, lo experimentamos ahora con la COVID, ¿no? O sea, como hay otros elementos, ¿no? Materiales, corporales que están ahí en juego, ¿no? Eh, otra de las preguntas ahí, bueno, y más bien como ahí sí pues, escuchándote, ¿no? Y pensando ahí en compañía, me hizo pensar en estas realidades multidimensionales, en el sentido de que no solamente estamos atravesados por las palabras, sino también por los movimientos, ¿no? Por el olor de la tinta, incluso pensaba, por la textura, ¿no? El tacto, el papel, lo que haces con tus chicos. Y eso me remitió a una historia que creo que nos contaba Beuchot hace mucho tiempo, eh, que a veces uno se resiste a pensar, ¿no? Y nos resistimos a pensar porque tiene que ver con el aburrimiento, con la angustia, esto que ya mencionó aquí Laura, ¿no? Lo evitamos porque no queremos ese conflicto, ¿no? A lo mejor uno está buscando cierta comodidad, cierto confort, ¿no? Y de alguna manera pensar filosóficamente, pues nos lleva a, ¿no? Apela a otras cosas, ¿no? Incluso al vacío, ¿no? A no saber qué hacer con nuestra vida o a preguntarnos, ¿no? Esto que ya parece que ya está fijo, que ya está claro y distinto, ¿no? Que no, pero bueno, al menos en la fantasía está sabroso también creer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, un poco lo que pensaba es que este ejercicio, creo que esto, mira, creo que es algo que nos habías platicado en alguna otra ocasión. Creo que el hecho de estar trabajando en lo manual te distrae de esta resistencia de no atreverte a pensar en algo que puede ser peligroso, ¿no? Y entonces, por eso pensaba en Beuchot, porque o sea, la narración al menos permite, ¿no? Atravesar un poco pensando en la angustia, ¿no? En fin. Y bueno, otra de las preguntas que yo ahí tengo como rondando y que me hiciste pensar ahora escuchándote es esto, ¿cómo es que aprendemos qué es el ser humano? Porque parece que solo somos mente y el IQ, ¿no? Y creo que no, justamente es me parece que una versión del mundo muy pobre, ¿no? Digo, igual a lo mejor es mi
postura, pues, ahí con respecto a eso, ¿no? Y también me hace pensar qué es la inteligencia, ¿no? Porque también muchas veces decimos que no hace este proceso abstracto, no sé, parece que la inteligencia está metida solo en estos procesos, ¿no? Que son abstractos. Y hay muchas cosas, ¿no? Y hay muchas posibilidades. Hay un mundo, por eso pensaba en esta como realidad multidimensional y de saberes, ¿no? Creo que eso está digo, bien interesante en lo que has hecho, ¿no? Este saber antiguo, ¿no? De cómo encuadernar, ¿no? O sea, cómo construir un libro incluso, ¿no? Cómo construir y que también tiene que ver con construir un texto ya, ¿no? Claro, pues. Pero bueno, pues eso y agradecerte, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosalía. Ahora sí, Godelia, algunos comentarios finales. Sí. Bien, pues a mí me parece muy, me da luz esta cuestión que plantea Cerletti, la enseñanza de la filosofía como problema filosófico. Me parece que si estamos en el ámbito de la filosofía y en su enseñanza, debemos también problematizarla, ¿no? Y creo que esa ha sido mi intención primera y fundamental. Y quiero retomar lo que dice Rosalía, porque sí me parece muy importante la cuestión de la discapacidad y el que no tengas manos, ¿no? No he tenido estudiantes que no tengan manos, no sé qué haría en ese sentido, pero físicos, manos físicas, pero sí hay chicos que creen que sus manos no son capaces. Entonces ahí creo que hay otra labor, ¿no? Si quisiéramos pensarlo como discapacidad o cómo lo pensamos, ¿no? Entonces, creen que no son capaces de tomar una aguja, un lápiz, una regla, un cúter, unas tijeras, ¿no? Y hay chicos que no saben cortar, utilizan mal las manos, que no usan el cúter, etc. Bueno, ahí lo dejo también, ¿no? Y una de las cosas que cuando pasé el video, el chico que está vestido de rojo como rey, cuando nos disfrazamos, ese chico es autista. Y los dibujos que hizo a mí me encantaron. La mamá queriendo que lograra la preparatoria y que pasara prácticamente con 10 en su idea, porque nosotros no calificamos con calificaciones, ¿no? Rehizo esos dibujos y los echó a perder desde mi punto de vista, ¿no? Porque no era trabajo del chico. Y el chico dibujando a mí me encantaba. Probablemente después también haga un trabajo sobre eso, ¿no? Entonces sí tenemos una cuestión de la reflexión sobre la discapacidad y cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes, con lo que pueden hacer, con lo que creen que pueden hacer y con lo que creen que no pueden hacer, ¿no? La cuestión de la tecnología no está, desde mi punto de vista, o al menos no trato de satanizarla, sino más bien ver esas problemáticas, lo que nos está causando, tomar esas referencias. También creo que fue fundamental, importante y muy útil en el periodo de la pandemia, pero también creo que hay cosas que sí hizo la tecnología, pero también hay otras cosas que no. Lo hizo durante la pandemia para la educación en ciertos contextos, pero lo que está haciendo la tecnología, los algoritmos, una empresa que está detrás de buscar mandarte información sobre lo que te interesa, ¿no? Eso ya es otra cosa. Y yo creo que en eso hay que poner mucha atención. Y acerca de la comodidad y el confort del que nos mueve la filosofía, bueno, creo que los que estudiamos filosofía sabemos que la filosofía te increpa, te angustia, te mete en crisis, te deja con el vacío, tal vez, ¿no? Pero también depende, creo,
¿De qué filósofo te enamoraste? ¿De qué corriente? ¿De hacia dónde te inclinas y demás? Porque también hay filósofos muy, muy felices, hay filósofos muy sonrientes, ¿no? Hay filósofos muy cínicos. Y bueno, creo que también ahí habría que echar mano, ¿no? Y a final de cuentas, yo no parto de la idea de que mis estudiantes no piensan, al contrario, creo que piensan de una manera, pero que puede abrirse ese abanico para pensar de otras muchas maneras, con el cuerpo, con las manos, con el oído, con el cabello, ¿no? Con una fiesta, con un disfraz, con una memoria, etc. Hay muchas, muchas maneras, ¿no? Me parece. Y la cuestión esta de, pues, porque pienso también, como tú, y con la pregunta que dejas, que la inteligencia no es solo una ni se adquiere de una sola manera y que, como ya vimos también, las múltiples inteligencias están ahí. Está, como decía la compañera hace rato, me parece que Gabriela, ¿no? Decía Leonardo da Vinci, toda esta gente del Renacimiento, eh, a lo mejor era disléxico Da Vinci, pero tenía una capacidad para hacer trazos planos y conjeturas maravillosas, ¿no? O trazos incluso, ¿no? ¿Y quién no dice que no fue inteligente? ¿O quién dice que no fue inteligente? Sí, hay muchas cosas que reflexionar y hacer. Y bueno, también agradezco muchísimo toda esta charla, esta red. Y por último, me gustaría hacer una invitación. Les decía que esta presentación constaba, bueno, de mi ponencia, de los videos y una invitación. Coordino un ABC de filosofía, que es un diccionario académico que parte de conceptos, el concepto que quieran, se escribe entre 3 y 5 cuartillas, pero esta ocasión me gustaría que si pudiera y quisieran las mujeres de la Red Mexicana de Filósofas, escribir conceptos acuñados por mujeres filósofas. Sería algo maravilloso hacer un número de 10 conceptos al menos y poder publicarlo. Sería magnífico. A ver qué dice. Muchísimas gracias. Gracias, Godelia. Me parece fascinante lo que propones. Si pudieras poner como la información sobre esta invitación que nos haces eh, en, en las, perdón, en, en la red para tenerlo como más, para poder difundirla más. Sería fabuloso, me encanta esta iniciativa. Y bueno, ya para terminar, hay un comentario acá en la transmisión de YouTube. Tair Dolores Terán Guerrero dice, hermosa imagen, la filosofía atraviesa el cuerpo cuando se integra esta complejidad, filosofía, arte, literatura. Muchas gracias a Gude, filósofa, artista y poeta. Si ya no hay más comentarios aquí en la sala, pues simplemente para cerrar, agradecerles a todas por su asistencia, a todas las que están viendo la transmisión en YouTube también, y simplemente recordarles que la ponencia de hoy fue Hacer es pensar, Introducción al Pensamiento Medieval por Gudelia Espejo López. Y pues invitarlas yo también a la sesión, la última sesión de este mes, del 25 de mayo, que será sobre neoliberalismo y estará a cargo de Raquel Gutiérrez. Y pues bueno, si no hay algún otro comentario, entonces cerramos esta sesión. Muchas gracias por asistir, muchas gracias a Flor por comentar, muchas gracias a Gudelia por presentarnos parte de su trabajo y gracias a todas por asistir. Muchísimas gracias.